Bienvenidos a Romanos 1:16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Saludos patrocinadores y amigos, yo soy Juan Paulo de Romanos 1:16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Un saludo fraternal a todos los que nos escuchan a través de Radio Faro de Gracia, también a través de Radio Élite por el 99.7 FM, por supuesto a nuestra excelente audiencia en emisora Cielos Abiertos y desde luego también a nuestra querida audiencia en Radio Jalel. Este es el segundo episodio de la serie Reconciliados con Dios, y este segundo episodio se titula Haciendo la paz con Dios. Los invito por favor a ir por sus Biblias y también por un pedazo de papel y un lápiz o una pluma para hacer las anotaciones pertinentes. Hace tiempo conocí a una persona que tenía un gran conflicto con uno de sus familiares. Habían crecido ambos en la iglesia y habían oído de Dios y de su santo evangelio, pero ya grandes se apartaron del Señor. La diferencia fue que uno de ellos, el que luego vino a mí para conversar, se había arrepentido de sus pecados y había recibido el perdón de Dios, mientras que el otro había decidido que ya no era de su interés ni la Biblia, ni la iglesia, ni nada que tuviera relación con la fe cristiana. Había apostatado. Este hermano afligido me contó su historia. Le dolía profundamente la apostasía de su pariente, pero sobre todo que había destruido su hogar gracias a su pecado impenitente. El hermano trató de amonestar a la persona que amaba diciéndole que recapacitara, pero fue inútil. Tiempo después pensó que tal vez cuando menos podría recuperar el cariño de su pariente. Quizá no compartirían la fe, pero sí podrían tener una relación civilizada por amor a el resto de la familia. Pero esto también fue inútil. Su pariente lo maldijo, lo acusó y le hizo sentir que era un estorbo en su vida, un estorbo en su bienestar y para su libertad. Este caso, estimados amigos, ilustra dos cosas. Número uno, que la paz en las relaciones humanas depende de dos. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo 5, versículos 21 al 26. Mateo 5, versículos 21 al 26 dice: Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Noten ustedes, estimados amigos, que aquí nuestro Señor Jesús dice que nosotros tenemos que procurar iniciar la reconciliación cuando sea posible. Dice la Escritura aquí con claridad que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable delante de Dios, y que antes de ofrecer a Dios cualquier cosa, tendríamos que revisar si está en nuestras manos restaurar una relación. Pero fíjense también lo que dice Romanos 12, versículo 18. Dice la palabra de Dios: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Repito,
si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿depende de mí estar en paz con mi prójimo? Siempre hay una parte, estimados amigos, de nuestras relaciones en donde sí depende de nosotros esa paz. Y finalmente, vean ustedes lo que dice Mateo 18, versículos 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Todas estas escrituras, estimados amigos, nos llevan a este primer punto que mencionábamos, en donde la solución de los conflictos entre nosotros y el prójimo tienen una regla y una directriz que Dios nos ha marcado a los cristianos, y es que busquemos la reconciliación siempre que sea posible, que en lo que esté de nuestra parte estemos en paz con los demás y que siempre tengamos un corazón dispuesto para perdonar cuando la gente genuinamente está arrepentida del mal o de la ofensa que nos haya hecho. Y aún, amigos, suponiendo que una persona no está arrepentida del mal que le haya hecho a usted o a mí, de todas maneras, en nuestro corazón, el perdón sí es un acto unilateral que podemos nosotros llevar a cabo dentro de nuestros corazones. Eso, por supuesto, a diferencia de la reconciliación, que es un asunto de dos. Y el segundo punto al que nos lleva este relato, en donde les hablaba yo de un hermano que vino a verme, cuando un corazón está endurecido, solo Dios puede salvarlo. Porque decíamos que esta persona buscó por todos los medios de hablarle a su pariente para que hubiese reconciliación, y sin embargo, al menos, de hecho, cuando menos una relación civilizada, y sin embargo la respuesta fue en todo momento no solamente negativa, sino hiriente, agresiva. Y fíjense lo que dice en estos casos Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta condición, amigos, a la que se refiere Efesios 2, versículo 1, es la condición que comparten todas las personas sobre la tierra que no conocen a Cristo. Estamos hablando de gente que está muerta en sus delitos y en sus pecados. Y por lo tanto, por muchos esfuerzos que podamos hacer nosotros para tratar de ablandar un corazón que está muerto en delitos y pecados, por mucha estrategia que querramos usar para revivir un corazón muerto en pecados, no lo vamos a poder lograr. Le expliqué finalmente a este hermano que él había hecho lo que debía de hacer, pero que solo Dios podría cambiar a su pariente. Aquí no importaba qué tanto se esforzaran los demás por simpatizar con su pariente, qué tanta pleitesía, atención o consideraciones se le dieran. Lo único que restaba era orar por él. Ahora, ¿qué pasa cuando un pecador va a buscar la reconciliación con Dios? ¿Acaso rechaza a Dios nuestra petición sincera? Fíjense que afortunadamente Dios no es como nosotros. Los demás te pueden rechazar en este mundo, pero Dios siempre recibirá al pecador que se arrepiente. Una reconciliación con Dios no proviene de una ofensa mutua entre Dios y el hombre. Es decir, no es que Dios haya ofendido a la humanidad y luego que la humanidad haya ofendido a Dios. Lo que pasa es que la humanidad es la que ha ofendido a Dios sin que de Dios haya venido injuria alguna. Por eso, Dios no tiene nada que cambiar. Y aún así, es Dios quien inicia la reconciliación enviando a su Hijo a morir por nosotros. La cruz de Cristo quita la barrera del pecado. Vean ustedes lo que dice Juan 1,
versículo 29. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él. Está hablando aquí de Juan el Bautista. Dice que cuando vio a Jesús que venía hacia él, dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y fíjense que en esta tesitura, Romanos 5, versículo 11 dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Escuchen esto: «por quien ahora hemos recibido la reconciliación». Por eso, reconciliación es una palabra que en la Biblia significa mucho más que arreglar una diferencia entre dos parientes o restablecer una amistad. Reconciliación en la Biblia significa que Dios envió a Cristo al mundo para morir en nuestro lugar y darnos la salvación al imputarnos su justicia. Esto es muy importante. Reconciliación bíblica no es lo mismo que la reconciliación como la entendemos nosotros en el mundo actual. Vean ustedes lo que dice 2 Corintios 5, versículos 18 al 21. «Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación». Déjenme detenerme aquí en un paréntesis pequeño. El día de hoy, amigos, vemos tantos ministerios en las redes sociales en donde parece que no es la palabra de reconciliación a la que han sido llamados muchos ministerios que se califican como cristianos. Y bueno, también nosotros podemos llegar a ser culpables de eso cuando no es el ministerio de la reconciliación el que llevamos a cabo, sino burlas, a veces persecuciones malsanas, descalificaciones, lenguaje muy tristemente grosero, porque a veces confundimos la fama que podemos tener en el mundo cuando somos muy confrontativos con el verdadero mensaje del Evangelio, la palabra de la reconciliación. Y dice el versículo 20, «Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él». Vean ustedes, aquí está lo que en teología se conoce como la doble imputación. Nuestro pecado ha sido imputado a Cristo y la justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. De manera que delante de Dios somos, a través de la fe, tan justos como el mismísimo Hijo del Padre. Como Leon Morris indica, cito: «La reconciliación es algo más que aclarar un malentendido». Fin de la cita. Fíjense por otro lado lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles». Predicar a Cristo crucificado y predicar la reconciliación con Dios es lo mismo. El mensaje de la reconciliación es el mensaje de la cruz. La reconciliación con Dios, por supuesto, que implica la paz. Fíjense lo que dice Efesios 2, versículo 14. «Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación». Y esto nos lleva a una reflexión sobre el estado de las relaciones humanas. La paz con Cristo, Cristo al ser nuestra paz, a su vez debería de producir la paz entre nosotros y el prójimo. Por eso, entre cristianos, la regla debería de ser que no existiera enemistad alguna, si es que servimos al mismo Maestro, pero infortunadamente vemos que nuestra pecaminosidad muchas veces se impone.
Para los griegos, la paz era ausencia de guerra, pero en la Biblia, eirene, en la palabra transliterada griega, y shalom del hebreo, denotan la presencia de las ricas y completas bendiciones de Dios. Es decir, paz en la Biblia no es la ausencia de algo, tanto como la presencia de algo. ¿De qué? De las bendiciones ricas y completas del Padre. La paz bíblica no es un deseo de que no tengas problemas o conflictos, sino que Dios te permita descansar en Él y te colme de su ayuda y de su favor. La reconciliación también implica reconciliación, como hemos dicho, con los demás. Pero solo en Cristo es posible el fin de la enemistad. Cuando nosotros tenemos paz o nos sentimos inquietos e intranquilos, no significa necesariamente que no comprendamos la paz con Dios. Pero es probable, estoy descansando en mi propio desempeño o estoy descansando en Cristo. Mi paz depende de cómo me vaya en el día o depende enteramente de Dios y de mi relación con Él. ¿Qué es lo que puede estar estorbando mi paz? En Cristo, solamente en Cristo tendremos todo lo que necesitamos. Muchas gracias, amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com/jpaulomartinez o también a través de nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com. Accederás a recursos exclusivos y a muchos materiales que te permitirán estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Muchas gracias por escuchar este episodio. No te pierdas el tercer episodio de la serie Reconciliados con Dios la próxima ocasión. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1:16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.